donde todos nuestros pecados, por medio de Cristo, son sanados, son liberados, son perdonados, y tenemos que tener esa actitud de perdón hacia otros y aceptar también el perdón de otros. A su nombre. Y hermanos, el tema que voy a tocar es un tema un tanto espinoso, drástico e impactante por lo que toca este pasaje. Y no es un pasaje que uno toca al azar. Tuvimos que haber predicado ese tema la semana pasada en la serie de predicación que estamos trazando listos, pero hay que tocar este tema y es importante hacerlo. La Iglesia universal, es decir, toda la Iglesia del Señor, donde esté cualquier cristiano, en cualquier parte está la Iglesia de Cristo. Amén. Pero también la Iglesia, esa Iglesia que Cristo prometió que iba a constituir y se hace una realidad con la venida del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 2 sucede esa realidad. El Espíritu Santo desciende del cielo con poder y se establece la Iglesia de Cristo. Aleluya. Y allí la Iglesia comenzó a expandirse por todas partes. La gente decía, estos que trastornan el mundo han llegado hasta este lugar, hablando de los cristianos. Y es en la Iglesia de Antioquía que por primera vez a los cristianos se les llama cristianos. Y es la Iglesia en su expresión local. Cuando hablo de expresión local no me refiero a un edificio, me refiero a los cristianos que hacen vida en una comunidad determinada, como nosotros. Amén. Es en esa iglesia local donde se hace presente la realidad de la vida cristiana. Es decir, nosotros estamos obligados al cuidado del uno por el otro y estamos llamados al amor los unos hacia los otros. Es en esa realidad donde la iglesia se vuelve práctica, se vuelve real y las cosas ocurren. Y también donde la vida se manifiesta acerca de nuestras debilidades, y yo les quiero decir por dónde voy. Nuestras debilidades, nuestros pecados se hacen manifiestos, y donde Dios está obligado a traer sanidad al pecado, a su nombre. Por eso este evento que vamos a leer es un tanto drástico, es un tanto impactante, pero está allí en la Biblia, porque una de las cosas, de las características de la palabra de Dios, es que Dios no oculta nuestro pecado. Así como el Señor manifiesta nuestra bondad y su bondad en nosotros, Dios tampoco oculta nuestros pecados. Y siempre lo hace con una intención, dejarnos una enseñanza. A su nombre. Y quiero que usted abra su Biblia si la trajo, y si no la trajo puede leer lo que se va a proyectar en el libro de los Hechos, libro de la historia de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos 5, versículo 1 al 11. Esta es una historia impactante. Y déjeme revisar aquí la cosa esta que está perdida, gracias a Dios. Pero está allí, hermanos, para dejarnos a nosotros un desafío y una enseñanza.
le resumo la entrada de lo que vamos a leer. Los protagonistas, un matrimonio, sus nombres, Ananías y Zafira. No es un matrimonio gay, cuidado. Ananías es el hombre y Zafira es la mujer. Los protagonistas, un matrimonio, el apóstol Pedro y por supuesto el Señor, Dios. Y leemos, y dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido al hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, mis hermanos, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor, nótese lo que dice al final del verso 5, y vino un gran temor sobre todos los que estaban oyendo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Tremenda tarea aquí de los jóvenes, ¿no? Pasado un lazo como de 3 horas después, 3 horitos después, sucedió que entró su mujer. ¿Cómo se llamaba la señora? Zafira, no Ananías, Zafira. Y no sabía lo que había acontecido, por supuesto. Estaba ajena a todo lo que había ocurrido en ese lugar. Gloria a Dios. Y Pedro le pregunta: Zafira, con tu esposo vendiste en tanto la heredad. ¿Y qué dijo ella? Sí, en ese precio la vendimos. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, hablando de los jóvenes, y te sacarán a ti. Verso 10. Al instante, cayó a los pies de Pedro y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, juntos hasta la muerte para siempre. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Diga conmigo: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Pero no solo sobre la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Número 1, tratar de impresionar a otros recurriendo al engaño nos puede llevar al terreno de la falsedad. Para entenderlo, tenemos que leer antes el contexto.
Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, significa Bernabé, natural de Chipre, como tenía una herencia, pues la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiero que recuerden que la iglesia estaba empezando. El Espíritu Santo en Hechos 2 vino con poder y fueron bautizados llenos del Espíritu Santo. Había una creencia de que Cristo se había ido al cielo, pero Cristo regresaba pronto. Gloria a Dios. Por tanto, ellos estaban muy animados en predicar el Evangelio a quien sea y en todo lugar posible, porque sabían o creían en este caso que el Señor estaba por venir pronto. Por tanto, vendían sus propiedades como aquellos que decían: si me tengo que ir al cielo, lo material, ¿qué importa? Y allí tenemos a un hombre llamado Bernabé, que luego fue entre los apóstoles contados. Fue uno de los compañeros de viaje y misioneros del apóstol Pablo, quiero que recuerde eso. Y Bernabé vende esa propiedad, trae el precio completo, y los hermanos, por supuesto, aplauden la actitud de Bernabé. Y creo que eso es lo que observa Ananías y Zafira. Nosotros también debemos entrar en el círculo de generosidad con Bernabé. Estaban que buscando el aplauso, la alabanza de Dios o la alabanza de los hombres. ¿Qué piensa usted? Porque aquí viene el asunto. Ellos ciertamente vendieron una propiedad, una herencia, y trajeron el precio, tanto igual como Bernabé. No, trajeron una parte. Por eso, tratar de impresionar a otros cayendo en el terreno del engaño es pura falsedad, mis hermanos. Querían recibir alabanza de los cristianos. Y aquí cabe esto. Nosotros posiblemente, sin darnos cuenta, algunas veces hemos caído en el terreno del engaño. No es que hemos mentido, pero podemos caer en el terreno del engaño. Es decir, mostramos algunas veces una actitud espiritual más que otra, para que la gente pueda decir: ese hermano como ayuna, ese hermano como ora, ese hermano como lee la palabra, pero en verdad nosotros podemos no estar haciendo ninguna de esas cosas, pero tratamos de mostrar que lo hacemos. ¿Para qué? Para impresionar a los demás. El hermano más espiritual, la hermana más espiritual, cuando en realidad lidiamos con debilidades fuertes en nuestras vidas, mis hermanos. Quiero Dios que eso no ocurra en esta iglesia. Pero no podemos pensar que vamos a impresionar a otros con engaño, cuando en realidad Dios nos está observando la forma en que estamos haciendo las cosas. No erré. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo vamos a impresionar, por cierto, mis hermanos. Nada de lo que hagamos va a impresionar para nada, pero créalo, para nada al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia en cuanto a impresionar a Dios? Que nuestras obras delante del Señor, como son, como la ve el Señor, como trapos de inmundicia. Así que si creemos que Dios nos salvó porque vio algo bueno en nosotros, es lo más engañoso que puede ocurrir
influir en nuestra mente. Dios no nos salvó porque nosotros merecemos ser salvados. Dios nos salvó porque Dios ama al hombre. Y por cuanto murió en la cruz Cristo por nuestros pecados, entonces Él ofrece su amor en forma de gracia a todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Y si esa es tu realidad, que estás lejos del Señor, hoy te invito. Hoy es el día de salvación, de reconciliación para ti. La puerta está abierta. Se ha abierto una puerta que tiene un título: Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Y si entras por esa puerta, tú hoy por fe serás salvo. A su nombre. Así que el problema de Ananías y Zafira es creer que podían impresionar a la iglesia, a los hermanos, pero Dios estaba en el asunto. Gloria a su nombre. ¿No podían ellos haber actuado de una forma honesta? Por supuesto que sí. Vea por favor el versículo 4, que le dice: reteniéndola, es decir, si no la querían vender, ¿quién los estaba obligando a venderla? Dígame. Nadie. Por eso Pedro le dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, es decir, si llegabas a venderla, ¿quién te estaba obligando a dar ese precio a la iglesia? Nadie. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido. ¿A quién? A los hombres. ¿Has mentido? A Dios. Y mis hermanos, honestamente le confieso, qué bueno que estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Un pastor decía en una de sus predicaciones: imagínense si yo cometiera una mentira y fuera ese tiempo de la ley. Los hermanos comenzaron a reírse, dijeron que usted no estuviera aquí. Y el pastor termina su oración diciendo: creo que le estuviera predicando a un local vacío. Era de ambos lados, de ambos lados. El pecado número 2, ¿dónde estuvo? Algunos creen que el pecado de Ananías y Zafira estuvo en sustraer parte del precio de la heredad. Era parte del pecado, pero no era el pecado. El pecado, ¿dónde estuvo? ¿Quién me ayuda? En la mentira. Pedro lo dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que no es la sustracción del precio de la venta. Nótese que ellos deciden mentir al Espíritu Santo. Pedro habla del Espíritu Santo en el versículo 3, pero luego habla de Dios en el versículo 4, lo que nos da a entender de manera doctrinal de enseñanza que el Espíritu Santo es Dios. Dios estaba en el asunto. La mentira en primer lugar de ellos, primero de Ananías y luego de Zafira. Y la mentira reveló lo que había en sus corazones, la rebeldía de sus corazones. Número 3.
consecuencias. Consecuencias. Pero para entender las consecuencias, tengo que hacer dos preguntas. ¿Debe la iglesia corregir la rebelión? ¿Debe la iglesia corregir la rebelión de sus miembros? ¿Qué piensas tú? Nadie quiere decir nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos se van con el Señor? ¡Ay, tampoco se quiere ir con el Señor! ¿Cuántos han creído en Cristo como Señor y Salvador? Amén. ¿Debe la iglesia corregir la rebelión? Otra pregunta. ¿Qué pasaría si el pecado invade la vida de una iglesia y no se corrige a tiempo? ¿A dónde va esa iglesia? ¿A dónde va esa iglesia? El pastor David King en una de sus clases nos decía, por cierto, que nuestro radar, preste atención, nuestro radar acerca de la comprensión del pecado, por causa, por cierto, del mismo pecado, está distorsionado. Y nos daba este ejemplo para que lo entiendan. Cuando se trata del pecado de otro, nosotros queremos que eso salga con gran publicidad, si es posible de colores por todas partes, para decir, mira cómo Fulano pecó, mira lo que Fulano está haciendo, mira lo que ha hecho. Cuando se trata del pecado de otros. Pero cuando se trata del pecado de nosotros, queremos que eso salga en esa etiqueta del periódico del Tiempo, lo más chiquito posible, para que nadie lo lea, le cueste leerlo. Por eso, cuando ustedes vayan a firmar un contrato, por favor, preocúpese en leer las letritas en negritas que aparecen al final de ese documento si usted va a firmar algo, porque esas negritas están allí, esas letritas están allí con un propósito. Y a veces la gente dice, no, pero es que a mí no me explicaron y no te presentaron un documento al frente, solo que no te pareció oportuno las letricas que estaban al final, y esas letricas en negritas o negrillas dicen mucho. Advertencia. Está comprobado que fumar cigarrillo es nocivo para la salud, pero te aparece todo en el paquete lo más pequeñito posible para que no veas el dardo de la muerte que viene sobre ti. Todo lo que el diablo, que el Señor reprenda, nos quiere ofrecer, preste atención, tiene dos condiciones. Una gran publicidad para que sea atractiva la oferta engañosa a tu vida. Pero las letricas en negrita están al final diciéndote: acepta la oferta y verás lo que se te viene encima. A su nombre. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Diga, tengo que ser sabio. El sabio, perdón, mira el mal y ¿qué hace? Se acerca al mal, lo abraza, se aparta. El sabio mira el mal y se aparta. Grábese eso esta mañana en su mente y en su corazón, los jóvenes que me están escuchando. Grábate esto en tu mente y en tu corazón. El diablo nunca te va a presentar una oferta fea. Todas las ofertas que te ofrece son buenísimas, pero en el fondo está el precipicio de la muerte, y si vas por allí vas a caer. Y un ciego guiando a otro ciego
a su nombre. Así que aquí tenemos este caso, mis amados hermanos y amigos. Si no se corrige el pecado en una iglesia, si se deja avanzar, sálvese quien pueda. Y en este caso, para que lo entendamos mejor, la iglesia se estaba recién iniciando. No sé, poco tiempo, quizá menos de un año. Me atrevo a decir meses. Esta es una disciplina, por supuesto, drástica, lo que uno observa en este episodio, ciertamente. Es una disciplina fuerte, Dios interviniendo directamente. Por eso la Biblia dice, no desprecies la disciplina del Señor, porque todo aquel que Dios recibe por hijo, disciplina, porque el Señor lo ama. Y si se nos deja sin disciplina, entonces somos considerados como que no conocemos al Señor, como que nunca hemos conocido al Señor. Pero porque se trata de la disciplina del Señor, entonces entendemos que el Señor nos ama. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso a Cristo el día de hoy. Fue una disciplina drástica en los inicios de la iglesia, pero para el bien de la iglesia. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le digo que fue para el bien de la iglesia? Prestó atención en la lectura de los versículos 5 y 11, cuando dice el énfasis. Otra vez, versículo 11. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Gloria a Dios. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Sí, una disciplina drástica, ciertamente, pero para el bien de la iglesia. Para que la iglesia entendiera lo que es el temor de Dios. Hermano, algunas veces, presta atención, algunas veces va a ocurrir esto, y te vas a acordar de mis palabras. Estás pensando, ¿por qué te están sucediendo las cosas que te suceden? Uno, puede ser que el Señor está santificando tu carácter para usarte con mayor propósito. Amén. Dios está probando tu carácter, tu mente, tu corazón, para que el temor de Dios sea más profundo en tu vida y en lo que Dios va a hacer contigo, gloria a Dios. Pero número dos, muchas veces lo que está sucediendo es que has permitido que el pecado esté permeando tu vida cristiana. Y una cosa que hace el pecado es que nos ciega y no nos deja ver lo que nos está ocurriendo. Pero nos está ocurriendo posiblemente lo que nos ocurre, para la redundancia, porque el pecado nos está permeando y lo que Dios está tratando de decir que es restaurarnos por medio de algo o de alguien o de alguna cosa. Al momento no lo entendemos. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Tengo que buscar la presencia del Señor en oración y decirle al Señor, como le dijo David, Señor, aún revélame en mi corazón los pecados que me son ocultos. Porque a veces podemos, mis amados hermanos y amigos, tropezar y tropezar y creemos que estamos bien con el Señor, pero no lo estamos. Y
Y Dios lo que está tratando es que no nos vayamos al fondo, porque el Señor sabe que si tocamos fondo, nos va a costar levantarnos de esa realidad tremendamente. Tremendamente. ¿Sabe? En la iglesia de Corintios había un caso, hay otro caso tremendo. Los hermanos venían y compartían la cena del Señor, pero lo hacían en desobediencia. Y por eso Pablo les escribe y le dice: ¿saben lo que está ocurriendo con ustedes? Que ustedes no entienden las cosas de Dios. Las cosas de Dios se tienen que tratar en el temor de Dios. Dígalo, las cosas del Señor se tienen que tratar en el temor del Señor. Si tú dices que andas con Dios, camina entonces en el temor de Dios. Alabado sea su nombre. Y dice Pablo: por lo cual muchos de ustedes duermen. Y no era un colchón cómodo. Dios, gloria a Dios. Otros están debilitados espiritualmente y otros están enfermos. Hay enfermedad que viene por ataque de los demonios. ¿Sabía usted eso? Hay enfermedades que vienen de forma natural, porque nuestros cuerpos se están deteriorando y es natural que esos órganos ya no funcionen como antes. Es como decirle o pedirle a un carro que ya tiene más de 300,000 kilómetros que esté corriendo todos los días a 180 kilómetros, pues no lo vas a fundir. Nuestros cuerpos se van deteriorando. Ustedes pueden echar pinturita, gloria a Dios, barniz, para que se vea bien, pero lo que va por dentro lo sabe usted. Usted lo sabe. La gente dice: ay, qué bien se ve el hermano, qué chévere, mira cómo camina, mira cómo anda, pero el sufrimiento, la procesión, va por dentro, gloria a Dios. Como dijo el pastor David Ruiz, siempre recuerdo eso. Usted puede ir al gimnasio, usted puede hacer ejercicio, pero eso no es garantía que usted va a vivir eternamente en esta tierra. Algún día va a llegar donde tiene que llegar la muerte. Lo que le puedo garantizar es que usted se va a ir con un buen cuerpo a la tumba. Es decir, el cuerpo se deteriora. Entonces las enfermedades son naturales y usted no puede estarse preguntando: Señor, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Es que tu cuerpo ya no responde. Alégrese, porque el espíritu se va renovando. El hombre interior que hay en usted se va renovando. Este cuerpo va a la tierra, este cuerpo será deshecho. Este cuerpo es un cuerpo hecho de barro, pero lo que está dentro de nosotros, de los hijos de Dios, es algo eterno que existirá y vivirá y alabará al Señor por la eternidad. Gloria a Dios. Pero hay enfermedades que vienen como consecuencia de nuestra desobediencia también. ¿Entiende el punto? Y hay enfermedades que por una u otra manera Dios las usa para santificarnos. Pablo dijo al Señor: 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mí, y no lo has hecho. ¿Cuántas veces ha orado usted para que Dios quite un aguijón de su carne? Me imagino que más de 3 veces. Pero el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. En tu debilidad yo me estoy glorificando. Y Pablo dice: entonces alabo al Señor y lo glorifico. Si es así, Señor, te glorifico. Amén. No se queje del Señor, por favor. Él es bueno, siempre bueno. Consecuencias. Cuando Ananías va, nótese, versículo 3.
Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu del Señor y sustrajeses el precio de la heredad? Y usted lo ve, o usted ve a Pedro sentenciando a Ananías. ¿Usted lo ve? Diciéndole: ¿te va a ocurrir esto o aquello? No. Yo creo que Pedro se sorprendió cuando Pedro le dice esas palabras. Dice el verso 5 que él, Ananías, al oír estas palabras, cayó fulminado en el acto. Algunos piensan, algunos creen que cuando una persona sufre del corazón un susto de cierta magnitud, puede producirle un infarto. Cuidado. Yo creo en lo siguiente: en los inicios de la iglesia, el temor de Dios era muy consciente. Las maravillas de Dios estaban a la vuelta de la esquina. Todos los días la gente veía milagros y milagros reales, no artificiales como hoy tratan de hacer muchos. De manera que el temor de Dios era algo muy consciente de los creyentes. Y lo que creo es que cuando Pedro le dice a Ananías: has mentido al Señor, Ananías cobró conciencia de su pecado, de la gravedad de su pecado, y el temor fue tan grande que cae muerto a los pies de Pedro. Yo me imagino a Pedro sorprendido, porque no creo que Pedro pensaba en eso. Era Dios en el asunto, ¿no? También, por supuesto. No se sabe quién de los dos sugirió el engaño. La Biblia no lo dice. Posteriormente entra aquí, después de 3 horas, Zafira, la esposa. Y Pedro le da una oportunidad, ¿sí o no? Mira, tú y tu esposo vendieron en tanto la heredad. Eso es una oportunidad. Te conviene decir la verdad. Si le hubiera dicho, a lo mejor, no, tu esposo acaba de morir, quizás la mujer se asusta, también se muere una sola vez. Pero Pedro le da esa oportunidad. Dime la verdad. Tú y tu esposo consintieron en vender tanto la heredad. ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Que sí, eso fue así como tú lo dices. Y aquí Pedro sí dice: bueno, yo tengo una buena y una mala noticia. La buena es que vas a partir con el Señor, a su nombre. ¿No está usted contento con eso? La buena es que vas a partir con el Señor. La mala es que es ahorita. Y dice que al instante, y Pedro le dijo, versos 6, 9, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Recomendación para los jóvenes. ¿Quieren un mensaje para los jóvenes? Aquí tienen un mensaje para los jóvenes. Los jóvenes hicieron algo aquí interesante. Léelo, diciéndolo y lo van a descubrir. Consecuencias. No se sabe quién de los dos sugirió el engaño. Préstenme atención los matrimonios. Y aún los que son novios y piensan en llegar al matrimonio. Amén. En la vida matrimonial, la influencia del cónyuge puede ser determinante. La vida conyugal, la vida matrimonial, ciertamente es una realidad
donde uno de los dos influye sobre el otro, algunas veces uno más que el otro, o algunas veces las cosas son equilibradas. Amén. Ojalá sea así, las cosas sean equilibradas. Amén. Pero cuando uno de los dos influye más que el otro, por favor, prende la luz roja, porque hay peligro. Y le explico. No se dice quién de los dos fraguó el engaño, maquinó el engaño. No lo dice la Biblia. Algunos piensan que fue Ananías, porque es quien trae el precio de la heredad. Pero ¿qué sabes tú si fue Zafira, la Zafira? Gloria a Dios. A esto quiero ir. La influencia de un cónyuge hacia el otro traerá consecuencias, para bien o para mal. Dígase a sí mismo si está casado o está allí con alguien. Mis decisiones junto a mi cónyuge, lo que yo decida con él, traerá consecuencias. Ambos participaron del engaño, ¿sí o no? Pero no debería, en este caso, si los dos son creyentes, porque se entiende de dos que no conocen al Señor, pero no debería de los dos que son creyentes, uno tener de parte de Dios el discernimiento para decirle al otro: en esto no te acompaño, en esto no estoy de acuerdo, en esto no voy a participar, porque no creo que conviene a nosotros, ni conviene sobre todas las cosas al Señor. ¿No debería suceder eso? Pero algunos dicen: el amor es ciego. Cuidado, el amor no es ciego. Si amas al otro, por favor, reprende. Dígame a los novios: no, porque es que si yo le digo algo a mi novia, ella me va a dejar. Si yo le digo algo a mi novio, ese boche, ¿cómo que dice ese boche? No lo voy a poder encontrar. Gloria a Dios. ¿Qué sabes tú? Si Dios te está librando de futuras consecuencias peores. Pero algunos dicen: el amor. Oh, el amor cubre toda falta. ¿Sí? ¿Podemos aplicar ese texto de Corintios aquí? Es decir, Ananías o Zafira, o viceversa, cualquiera de los dos, por amor, podría decir: es que por amor a él o a ella, por cubrir su falta, yo decidí participar ante los ojos de Dios. ¿Eso es válido? Podemos pararnos y decírselo a otro, pero al Señor no, mis hermanos. Y nosotros tenemos que tener la suficiente madurez de llamar la atención al otro y decirle: te reprendo en el nombre del Señor. Bueno, quizás no se lo va a decir así, porque no te va a dejar la cena, el almuerzo, y te va a dar la quincena. Amén, amén. Pero le puedes decir: eso que tú crees que debemos hacer no es del Señor.
Y si él o ella decide hacerlo, que sufra las consecuencias, pero tú te habrás librado delante del Señor. Créeme. Luego el otro va a decir, me lo dijo mi esposa, me lo dijo mi esposa, y no lo escuché. Mire, lo más triste que existe en el matrimonio es que los dos se sienten a llorar porque vendieron la pata. Que uno venga la pata y el otro lo consuele, pero que los dos participaron en la ciencia cierta, eso sí es triste. Le hablo con propiedad. Cuando se formaban las colas esas de gasolina, era una tentación, ¿verdad? Cualquiera. Yo estaba en una cola con mi esposa. Siempre recuerdo eso. Y llega el Señor y me dice, allá adelante hay un puerto. Y yo digo, yo mismo soy. Me voy a ir para el puerto. Y vemos. El hombre me dice, bueno, este puerto, cómpreme una cajetilla de cigarrillos. Yo me quedé así. Mi esposa me veía. Lo vieron. Y le digo al hombre, ¿por qué por eso? Hermano, el Espíritu Santo estaba allí. Yo mirando así, mi esposa me veía y yo tampoco a ella. Gloria a Dios. A su nombre. Pero dentro de mí el Espíritu Santo me decía, ¿y tú eres pastor? ¿Y tú que has predicado del vicio? ¿Y tú que has dicho que hay que arrepentirse del pecado? Mira después. Gloria a Dios. En eso hablamos y dijimos, creo que esto no está bien. De parte del Señor. Ella se cuidó de los hijos. Yo te iba a decir eso. Que eso no estaba bien. Hermano, el hombre cuando venía, viene y me dice, amigo, mire que ahora no es una cajetilla de cigarros, que ahora hay tanto. Entonces, mire, amigo, agarre su cuerpo, no se preocupe, yo le voy. Y nos fuimos. Nos fuimos. Y no sé qué le dije a ella, vamos a ir, no sé para dónde. Ah, creo que le dio para telefonar. Por eso me encontró la cruz. Pero veníamos como que a ti se te hubiera quitado un peso, hermano, de encima. Una mochila gigante que no podía cargar. Venía livianito, ese carro corría un poco. Hermano, y veníamos agradeciendo al Señor. Bueno, Padre, que no hicimos eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Usted pudiera pensar, pastor, usted está exagerando. Pero los pecados empiezan así. Chiquito, más grandecito, y después usted se quiere comer la torta de usted. Por eso yo le digo a los jóvenes, cuando él te comienza a tocar la rodilla, cuidado, no se va a quedar en la rodilla. Ten mucho cuidado. ¿Estás entendiendo, verdad? Y llegando a las garzas, veo la bomba abierta y le digo a mi esposa, oye, hay Tropocán. ¿Será que eso es internacional? Pero como de todas maneras vamos a Tropocán, ¿qué importa? Vamos por la vía alterna. Y dimos la vuelta en el crucero, hermano, y cuando llego allí, ¿sabe? El carro que estaba echando salió del punto al modelo, ¿esto es internacional o es eso? Y el hombre me dice, no, esto es nacional. Gloria a Dios. Eché gasolina. ¡Fuego! Y después volví a pasar por la bomba y voy a saludar a Dios. ¡Adiós! ¡Adiós! Hermano, Dios te va a librar. Dios te va a ayudar. Tú tienes que confiar en el Señor. Tienes que creer al Señor.
y tienes que ayudar a tu esposo o a tu esposa a creer y confiar en el Señor. Si son de Dios, hagan las cosas conforme al corazón del Señor. Y terminando, curioso, el nombre Ananías significa la gracia de Dios. Y el nombre Zafira significa hermosura. Si unes las dos expresiones, te dice que la gracia de Dios es hermosa. Que la gracia de Dios, mis hermanos, es hermosa y siempre nos concede una oportunidad de enmendarnos a tiempo. Y este mensaje es para todos hoy, no solo para los cristianos, para los que se han alejado. Siempre el Señor nos ofrece oportunidades de enmendarnos a tiempo antes que vengan las consecuencias. Y para eso está la cruz de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre por nosotros y nos ofrece salvación y vida eterna. Este es el mensaje que predicamos. Cristo murió por nuestros pecados y nos da la oportunidad de levantarnos. Nos ofrece su perdón si lo aceptamos. Por eso hago este llamado en la mañana de hoy, entendiendo que fue el temor de Dios en la vida de la iglesia, y aunque fue una cosa drástica allí, por supuesto, Dios manifestó su gloria. Hoy más que nunca, la gracia de Dios está para ayudarnos a encontrar el camino a Cristo. Yo invito a que ustedes, si es cristiano, mantengan su oración y hago este llamado. Hay alguien entre nosotros que hoy quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Puedes levantarte allí de tu asiento para orar por ti. ¿Hay alguien aquí que desee hacerlo? ¿Creer en Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien que desee reconciliarse con el Señor? También invito a que pueda estar aquí otra vez. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece en la mañana de hoy. ¿Quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Levántate de tu asiento para orar.